y bienvenidos a todos los que están aquí esta noche. Vamos a seguir con nuestro estudio de Isaías. Y esta noche vamos a ver mi pasaje favorito en toda la Biblia. Por lo menos esta noche. No, ese es mi pasaje favorito en la Biblia. De hecho, es un pasaje que había predicado una Semana Santa hace como 4 años, de cuando estaba preparando la serie de Isaías. Julio me dijo, tenés que predicar Isaías 53, porque Isaías 53 es el mejor pasaje del libro de Isaías. Vamos a Isaías 53. Como yo les he estado diciendo en cada mensaje, que algunos han llamado Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento, porque tiene tantas profecías y referencias de Jesucristo. Es increíble las profecías que están solamente en el libro de Isaías. Pero Isaías 53 tiene las profecías más detalladas y exactas. De hecho, los escépticos o los críticos de la Biblia decían que Isaías 53 fue escrito después de la crucifixión de Cristo. Isaías 53 es tan detallado que los que no acepten que la Biblia es la palabra de Dios decían, y voy a enfatizar, decían que este libro fue escrito después que Cristo murió en la cruz. Pero en el año 1947 un pastor beduino estaba trabajando en esa parte del mundo cuando tiró una piedra dentro de una cueva y pegó contra una jarra de barro. Y esas jarras contenían un montón de rollos manuscritos de la Biblia. Y encontraron una copia completa del libro de Isaías entre muchos libros de la Biblia, pero con una fecha de 200 años antes de Cristo. Isaías fue escrito en el año 700 antes de Cristo, más o menos, pero no tenía un documento que existía con la fecha antes de Cristo. Cuando descubrieron esto, callaron a los escépticos. Es increíble lo que vamos a ver esta noche. Vamos a ver detalles, pero detalles de la crucifixión, pero detalles escritos cientos de años antes que sucedieran. Ahora, este libro es tan importante que cuando Dios envió a Felipe a testificar a eunuco de Etiopía, si tú te acuerdas, él estaba en su carro leyendo el libro de Isaías. ¿Te acuerdas de esta historia? Entonces estaba leyendo este pasaje, Isaías 53, y descubrió que no solamente una profecía detallada y precisa, es una profecía poderosa. Porque el capítulo 53 de Isaías habla de la cosa más radical en todo el universo, la cruz. No hay otra cosa más radical en el universo que la cruz de Jesucristo. De hecho, el poder para vivir la vida cristiana viene de la cruz. Dijo Pablo, alguien que sabía el poder de Dios, él dijo en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Esta noche, ¿qué es la cruz? Es el poder de Dios. Pablo era un hombre muy inteligente, probablemente hablaba 14 idiomas. Para hacer los viajes misioneros que él hizo, probablemente hablaba entre 12 o 14 idiomas. Era un hombre que había memorizado el Antiguo Testamento, conocía muy bien la filosofía griega y romana. Era un hombre muy inteligente, uno de los hombres más inteligentes de toda la historia. Pero Pablo se gloriaba en una sola cosa. No solo gloriaba en sus logros. Gálatas 6:14 lo explica. Cuando él dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en ¿qué? La cruz. La cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Para tener poder en esta vida, para ser separado del mundo, de pecado de la carne, la clave es la cruz. De hecho, yo encontré esta cita hace mucho tiempo sobre la cruz. Es algo que a mí me gusta mucho. Alguien dijo, Pablo se gloriaba en la cruz porque le separaba del mundo. Era la gran cima entre él y el mundo. La cruz es una cosa radical. Representa el fin abrupto y violento del ser humano. El que tomaba la cruz en los tiempos romanos y se ponía en marcha en el camino, ya se había despedido de sus amigos. No iba a regresar. No salía para que alguien reorientara su vida. No salía para que alguien le rehabilitara, sino que salía para terminar su vida. La cruz no hacía concesiones, no modificaba nada y no perdonaba nada. Mataba a la persona completamente para siempre. La cruz tiene un poder que ninguna otra cosa tiene. Tiene poder para separarnos de pecado,
de la carne del mundo. Por eso Pablo dijo, cada día muero. El único camino a la victoria pasa por la cruz. Yo creo esto con todo mi corazón. Estaba hablando con Julio, que yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, platicando con hermano Leo. Y nuestro tema favorito era la cruz. Porque el poder para vivir esta vida viene de la cruz. Por eso dijo Jesucristo, palabras de Jesucristo. Y decía a todos, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome ¿qué? Su cruz cada día. Y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, este la salvará. Esta noche vamos a hablar sobre la crucifixión de Cristo, pero vamos a tener una aplicación para cada uno de nosotros, una aplicación práctica para cada persona aquí. Vamos a ver cómo podemos tomar nuestra cruz y recibir el poder que viene de la cruz de Jesucristo. Vamos a hablar esta noche del poder de tomar tu cruz. Pero antes de verlo, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la palabra de la cruz, porque ahí encontramos el poder verdadero. Y yo te pido esta noche, al estar viendo este pasaje que es tan impactante, que describe lo que hizo Jesucristo en la cruz, que podamos enamorarnos de nuevo con Jesucristo, que podamos comprometernos de nuevo a servirte, Señor, y que podamos comprometernos a tomar nuestra cruz cada día. Que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar cambiados. Y si hay una persona aquí esta noche que no te conoce, yo te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir y pueda experimentar el poder de tomar la cruz. Háblanos, Señor, por medio de este pasaje. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Esta noche vamos a hablar sobre 3 cosas que tienen que ver con la cruz de Cristo. Y vas a ver que algunas cosas que no podemos repetir, por eso es tomar nuestra cruz. Pero vamos a ver la aplicación donde podemos sacar el poder. Vamos a ver algo tremendo lo que pasó a Jesús en la cruz. Pero el fin es aún más tremendo porque vamos a ver el poder que Él sacó de la cruz. Hablemos primeramente sobre el sacrificio de la cruz. Cuando la Biblia dice que debes tomar tu cruz, está diciendo que hay poder en el sacrificio. Hay poder en esta vida. Mira lo que dice en Isaías 53, 1-3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es tremendo cuando analizas Isaías 53. Porque el sacrificio de Jesucristo es increíble. Él sacrificó 3 cosas. Para tomar tu cruz, tú tienes que negarte a ti mismo. Por eso muy pocas personas toman su cruz. En nuestro sistema de discipulado aquí en la iglesia tenemos 3 etapas. Seguidor, que son las lecciones de crece. Idam, que es la parte de ser un siervo, aprender cómo ser un siervo. Pero la última etapa es sacrificio. Porque estamos convencidos de la palabra de Dios que Jesucristo se quedó 3 años y medio para trabajar con un grupo de personas que estuvieran dispuestas a sacrificarse por la obra del Señor porque sabían que podían cambiar el mundo. Eso es lo que cambia el mundo. Personas que se sacrifiquen por la causa de Cristo. Ahora muy pocas personas quieren hacerlo. Porque cuando te sacrificas por la causa de Cristo, tienes que negarte a ti mismo. Nota las cosas que Cristo sacrificó. En primer lugar, Él tuvo que sacrificar el aplauso. El aplauso. Dice el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Con todas las cosas que hizo Jesucristo, todas las cosas buenas, el creador del universo vino aquí y nadie aplaudió prácticamente para Él. Él fue rechazado. Dice aquí, menospreciado, desechado. Es tremendo cuando piensas en quién era Jesucristo. En otras palabras, para poner una aplicación moderna, Jesucristo no tuvo un fanpage de Facebook. Él no tenía esto, ¿verdad? Nadie aplaudía para Jesús. Él vive una vida tremenda. De hecho, lo que está diciendo aquí en Isaías 53 es citada cuando Jesucristo estaba predicando a la gente. Él manifestaba su poder, pero la gente le negaba. Era una cosa tremenda. Te voy a dar un ejemplo donde se cumplió esta profecía. En Juan 12, 37, 38.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Es interesante cuando haces un estudio sobre Dios, sobre su dedo, su mano y su brazo. Obviamente cuando hablamos del brazo de Jehová estamos hablando de su fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, mire lo que dice en Isaías 51, versículo 9. El mismo contexto lo que estamos viendo. Isaías 51, versículo 9 dice: despierte, despierte, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Este pasaje está diciendo que Dios iba a usar todo su poder, el poder de su brazo, pero la gente no le iba a creer. Si tú tomas la decisión de tomar tu cruz, vas a ver el poder de Dios, pero no te van a aplaudir. Tienes que reconocer esto. ¿Quieres el poder de Dios o quieres la aceptación del mundo? Tienes que escoger. Jesucristo escogió el poder de Dios. Ahora, ¿por qué dice que manifestó su brazo? Es interesante cuando lees sobre las partes de Dios. Por ejemplo, ¿sabe que Dios hizo el mundo con sus dedos? Eso es lo que dice en Salmos 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Entonces que solamente con sus dedos Dios puede, no está avanzando, ahí está. Dios puede crear a todo el universo. Con una palabra Dios puede crear. ¿Alguna vez ha pensado en esto? No existía nada y habló y todo existió. Ese es el poder de Dios. Con una sola palabra Dios puede hacer cualquier cosa menos una cosa. ¿Por qué con un dedo podía crear pero necesita su brazo para salvar? Porque hay una cosa que Dios no puede arreglar con una palabra. Dios no puede decir: te perdono. Alguien tenía que morir por nuestros pecados. Él puede decir: existe universo. Existe. Pero para salvarnos tuvo que usar su brazo. Es una forma de decirlo, que tuvo que remangar, ¿verdad?, su camisa para salvarnos. Y lo que vemos en la vida de Jesucristo, aunque la gente no lo estimaba, aunque le menospreciaba, es que vemos el poder de Jesucristo. Entonces la primera cosa que vas a sacrificar no es el poder, pero el aplauso. Nota la segunda cosa que vas a sacrificar. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni amorsura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Si tú tomas tu cruz, vas a sacrificar las apariencias. Yo me acuerdo cuando prediqué este pasaje, un pasaje parecido hace muchos años. Yo dije de púlpito, en este lugar, yo dije: es que Jesucristo no era guapo. ¿Para qué dije esto? Una hermana se ofendió conmigo. Es que mi Dios es hermoso, mi Dios es hermoso. No sé cuántas veces me repito la misma cosa. Pero, ¿qué dice el pasaje? Perdón. Yo sé que Jesucristo es el más hermoso en el universo. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando tomó la decisión para morir por tus pecados, cuando manifestó su brazo, Él vino como una persona común y corriente. Si Jesucristo hubiera caminado entre la multitud, nadie hubiera dicho: hey, es Brad Pitt, ¿verdad? Quizá Brad Pitt dentro de 30 años. Pero, o sea, él no era alguien deseado por la gente. No hay nadie más hermoso en el universo que Jesucristo. Pero para salvar al hombre vino como un renuevo que sube al árbol sin aviso. Humilde en su inicio, lento en su crecimiento y sujeto a ser roto fácilmente. Lo que está diciendo aquí, cuando vino Jesucristo, no vino con la alfombra roja, no vino con mucha pompa como los premios Oscar, no le estaban entrevistando en TMZ, no venía con un gran show. Él vino como un renuevo. De repente no existía y salió. Y a mí me impacta lo que dice aquí, porque dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Cuando vino Jesucristo, Él vino también para morir en la cruz. Esto de tierra seca habla de su vida. Cuando vino Jesús, ¿sabe por qué era un problema para los judíos? Era un tropiezo para los judíos porque nació de una familia pobre, en un pesebre,
en un pueblito, realmente un cantón, era un cantón de Jerusalén. Entonces cuando vino Jesucristo y se colgó en la cruz, la gente decía, qué feo esto. Eso no puede ser el Salvador, eso no puede ser Jesús. Pero ahí está el poder de Dios. Él sacrificó las apariencias, entonces tú tienes que tomar la decisión. Tú puedes decir, yo quiero el poder de Dios, o yo quiero impresionar a la gente, yo quiero apantallar a la gente. Yo quiero impresionar el mundo. Tiene que sacrificar las apariencias. Yo no sé qué tiene que hacerte feo. Estoy diciendo, las apariencias no te pueden importar si quieres tomar tu cruz. Pero nota la tercera cosa, que es lo más tremendo aquí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentaron en quebranto, y como que escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Qué terrible esto. Tenemos que recordar que cuando vino Jesucristo, Él vino para identificarse con lo peor, con lo peor. Y yo cada vez cuando paso por un tiempo difícil, cuando siento que no he sido tomado en cuenta o menospreciado, siempre levanto mis ojos para ver a aquel que era el creador del universo y fue desechado, menospreciado, varón de dolores. Y la tercera cosa que tienes que sacrificar para tomar tu cruz es el aprecio. Tenemos que entender que cuando Jesús fue a la cruz, los judíos veían esto como una cosa terrible. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando nosotros pensamos en la cruz, normalmente pensamos en algo bonito. Pero ¿qué dirías si de repente mañana en la oficina llegara una mujer con una joya muy bonita en la forma de la nube de hongo de Hiroshima, de la bomba atómica? ¿Qué pensarías de ella? ¿O qué pensarías de una iglesia decorado con cuadros de las tumbas de los que murieron los 6 millones en el holocausto de los judíos? Estas dos cosas eran menos horrorosos que la cruz. Una cruz, un crucifijo para la gente de aquel entonces es llegar con una silla eléctrica, con una horca. La cruz era la cosa más fea en todo el universo. Una vez cuando Julio César cuando estaba subiendo en popularidad, estaba adquiriendo más poder, hubo un momento cuando hubo mucho rechazo en cuanto a su persona. Entonces él tuvo que salir de Roma. Y él estaba navegando hacia la isla de Rodas. Y cuando estaba navegando, un grupo de piratas tomaron su barco a Julio César. Metieron a Julio César en una cárcel y después mandaron una nota por medio de sus asistentes que tenían que mandar 12,000 piezas de oro para rescatar a Julio César. Y dice que Julio César, cuando estaba en la cárcel, siempre estaba bromeando con los piratas y decía todos los días, es que mira, cuando yo salga, yo te voy a buscar y te voy a crucificar. Y se ríen ellos. Y decía cada día, te voy a crucificar, te voy a crucificar. Y yo te voy a buscar. Porque decir te voy a crucificar es como una película de acción. Donde casi todas las películas de acción de Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, de esas películas donde algo terrible comienza en la primera parte. Matan a su hijo y matan a su esposa. Y durante toda la película está persiguiendo al malo. Y al final de la película no mata al malo de un solo. Porque la audiencia no quiere esto. Quiere que le esté pegando, torturando y todo eso. No es cierto. Eso era la cruz. Si las películas hubieran sido hechas en ese tiempo, hubieran terminado diciendo lo peor que podemos hacer a este malo es crucificarlo. Y decían los piratas, yo lo voy a crucificar, yo lo voy a crucificar. Y se reían. Pagaron el rescate. Y Julio César se dedicó a usar toda su armada para buscar cada pirata. ¿Y sabe lo que hizo con cada pirata? Lo crucificó. Porque crucifixión fue lo peor. Así era la actitud de los romanos hacia la crucifixión. Era reservado para lo peor de los criminales. Era un medio para demostrar el desprecio más extremo para el condenado y para humillarlo públicamente. Tenemos que recordar algo sobre la crucifixión. No solamente matar a la persona, es exponer a la persona delante de todo la audiencia para avergonzarlo completamente, para que la gente pudiera pasar y reírse y escupir. Por eso es lo que pasó a Jesús. Dice Mateo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía.
y desnudándole. Crucificaban las víctimas desnudos, porque el propósito era avergonzarles. No piensen en las películas de Hollywood de los 60. Los desnudaban y crucificaban casi siempre 1/2 metro arriba del suelo, para que los animales podían lamer las llagas y podían morderlos en este tiempo. Ellos buscaban cada detalle para torturar y avergonzar a la persona. Y dice aquí, le echaron encima un manto de escarlata, esa fue burla, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y dice, y hincaron la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y cuando nuestro Creador estaba ahí colgado, era para que la gente pasara para burlarse de él, para avergonzarle. Ahora tú entiendes, porque dice aquí, despreciado, desechado, experimentaron quebranto y como que escondimos del rostro. Los discípulos le abandonaron por vergüenza por la forma que murió. Y dice, menospreciado y no lo estimamos. Una cosa tremenda, porque él fue abandonado por todos, menos las mujeres y Juan. Pero los demás le abandonaron. Hasta su padre le abandonó. Fue una cosa terrible. Escondimos de él nuestro rostro. El crucificado sabía que estaba desnudo. Y si no lo sabía, los silbidos y burlas de la gente le recordarían. La crucifixión de Jesús despojó a nuestro Señor no solo de su ropa, sino también de sus amigos, discípulos y aún de su Padre. Y cuando hablamos de la cruz, hablamos de sacrificar todo. Y Jesucristo, cuando estaba colgado en la cruz, tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque todos, hasta el Padre, escondimos nuestro rostro por el amor que tenía para cada uno de nosotros. Tomar la cruz tiene poder, pero es un sacrificio. Pero tomar la cruz involucra otra cosa también. Es sufrimiento. Es sufrimiento. Mira lo que dice el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es impactante para mí cuando ves el sufrimiento de Jesucristo, porque en primer lugar sufría físicamente. Cuando nosotros tomamos nuestra cruz, probablemente no vamos a sufrir físicamente. Pero yo creo que hay algunas lecciones que podemos sacar lo que pasó a Jesús. A mí me impacta algo aquí. Ciertamente llevó él nuestras, ¿qué dice? Enfermedades. ¿Alguna vez habías pensado que cuando Jesús murió en la cruz, él murió por el cáncer, por el SIDA, por diabetes, por enfermedades de corazón? Y yo creo que muchas veces solo pensamos en la parte del pecado, que es terrible. Pero cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz, él llevó todas las enfermedades. Cuando tú estés en el cielo, libre de la enfermedad, libre de todas estas cosas, es porque Jesucristo en la cruz llevó nuestras enfermedades. A mí me impacta esto. Dice en 1 Pedro 2:24, citando este pasaje, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Y vamos a experimentar esta sanación o sanidad en la eternidad. Una cosa que me impacta de versículos 4 a 6 es que menciona la palabra nuestro o nuestros 9 veces. Miremoslo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es increíble que Jesús no sufrió por él, sufrió por nosotros. Cada cosa que pasaba a Jesucristo era por nosotros. Nota los detalles, por favor. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Cómo es que alguien 700 años antes de Cristo, cuando no existía la crucifixión,
podía decir exactamente lo que iba a pasar a Jesús. ¿Y cuántas veces fue azotado Jesús? ¿Por qué 39? Porque 40 veces mataba a la víctima. Cuando azotaban a las víctimas, usaban un azote como esto, más o menos. Tenía plomo, tenía algunos dientes a veces, y habían diseñado un azote, se llamaba el gato de 9 colitas o de 9 colas, y la idea era diseñar algo que podía arrancar la carne de la víctima. Entonces Isaías está diciendo que este proceso de sufrir por tu enfermedad y tus dolores físicos fue esta parte. Julio y yo teníamos un buen amigo que está con el Señor ahora, que le dio cáncer del estómago. Y le dio cáncer del estómago de tal forma que el tumor crecía, pero no invadía el resto de su cuerpo. Solo un tumor que no pudieron operar, que estaba presionando contra el estómago. Y él sufría un dolor insoportable. Y él tomaba medicina para esto, y decía que le estaba volviendo loco la medicina porque era tan fuerte. Entonces dejó de tomar la medicina, y una vez le preguntamos, Dean se llamaba, Dean, ¿cómo aguantas tanto dolor? Y él dijo, cada vez que siento dolor, levanto mis ojos y veo a Jesús llevando mis dolores en la cruz. Yo me acuerdo en este momento que el dolor que siento en el momento lo sintió mi Señor Jesucristo en este momento. Yo pensé, qué tremendo esto. Y cuando le estaban azotando, lo hacían de esta forma. Era una forma diagonal. Ahora, cuando pensamos en los latigazos, normalmente pensamos en la espalda, pero también fueron las nalgas. Y no sé cuántos aquí cuando eran chiquitos recibían disciplina corporal. Yo viví en ese tiempo. Yo me gradué de esa promoción, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas cuando te pegaba aquí? No sé si que esto pasaba a algunos con el cincho. ¿Y cómo te sentías? Lo hacían con los azotes. En las piernas también, en cada momento. Y es tremendo lo que hicieron con Jesucristo, porque Jesucristo, según la profecía, según esto, fue hecho una bola de sangre completamente. Fue una cosa tremenda. Yo hace unos años, yo vi un documental dado por un médico y por un ingeniero civil, donde explicaron lo que pasó en la cruz. A mí me impactó, y ustedes me conocen, yo no soy muy dado a llorar, ¿verdad? Pero esto me hizo llorar, fue increíble. Y yo quería compartirlo con ustedes. Es un análisis de lo que pasó científicamente y médicamente a Jesucristo en la cruz. Y he puesto algunos diagramas para que tengas una idea. Eso es lo que pasó. Número 1, la cruz se coloca en el suelo y el hombre agotado rápidamente lanzado hacia atrás con los hombres contra la madera. El soldado siente por la presión en la parte delantera de la muñeca. Siempre usaban clavos, como este clavo aquí, y buscaba una parte para pasar el clavo para crucificarle. Martillo, un clavo cuadrado y pesado de hierro forjado a través de la muñeca, no la mano. La muñeca es parte de la mano. Si pasas un clavo aquí, ¿qué pasa cuando levantas la persona? Se cae, ¿verdad? ¿Dónde pasaba el clavo? Acá. Y dice, profundamente en la madera. Rápidamente se mueve al otro lado y repite la acción, teniendo cuidado de no jalar los brazos demasiado y no permitir cierta flexibilidad y movimiento. Aquí puede ver cómo funcionaba. Ahora yo quiero señalar varias cosas aquí. En primer lugar, tenían que buscar el lugar entre el radio y el cúbito para encontrar un espacio. Y el problema con eso es que pasaba el nervio medio y la arteria radial. Ahora, ¿qué es el nervio medio? ¿Cuántos aquí accidentalmente han pegado el codo contra algo? ¿Sabe cómo se llama esto en inglés? El hueso chistoso. Y no es chistoso. Es terrible, ¿verdad? Esto es porque estás tocando el nervio medio. Cuando estabas crucificado, esto estaba comprimido como con tenazas durante todo el tiempo que estabas en la cruz. Era una cosa tremenda lo que estaba sintiendo en este momento Jesús. La cruz se levanta entonces en su lugar. El pie izquierdo es presionado contra el pie derecho y con los dos pies extendidos, dedos abajo, atraviesan un clavo a través del arco de cada uno, dejando las rodillas flexionadas. La víctima ahora está crucificada. Algunos han visto la película Pasión de Cristo. Después de crucificarlo, tenían que levantarlo arriba. Ahora, esta fue la parte interesante del ingeniero civil. Él explicó que habían diseñado la forma más dolorosa para matar a una persona. Lo que a mí me impacta de Jesucristo
es que Jesucristo determinó el momento exacto cuando iba a nacer. Dice que cuando nació vino el cumplimiento de los tiempos. Y Jesucristo escogió el momento en la historia del hombre, el hombre tan malo, donde había inventado la forma más cruel, más dolorosa de morir. Nunca han inventado otra forma de morir pero que la cruz. Empalaba la gente antes, pero decía, mueran muy rápido, tenemos que hacer otra cosa. Y los científicos de aquel entonces, los ingenieros de aquel entonces, calculaban cómo podemos infligir más vergüenza y dolor a la persona. Y Jesús dijo, yo voy para ese camino. Él escogió este tiempo para ser crucificado. Tú puedes ver dónde pasaron los clavos por los pies. Y dice después, a medida que lentamente se hunde abajo con más peso en los clavos de las muñecas, un dolor ardiente insoportable corre a lo largo de los dedos y los brazos hasta explotar en el cerebro. Pues los clavos en las muñecas están ejerciendo presión sobre los nervios. Mientras la víctima se empuja a sí mismo hacia arriba para evitar el tormento de estiramiento, coloca todo el peso en el clavo de sus pies. Tienes que recordar que las muñecas están fijadas. Y cuando bajaba, ¿qué pasaba a las coyunturas? ¿Te acuerdas de la profecía en Salmos 22 que dice que todos sus huesos se descoyuntaron? Profecía. Dice el ingeniero civil que hizo ese documental que probablemente después de morir se había extendido en estas articulaciones 15 centímetros en total. Cuando estaba fijo, pero bajó. Y estaba extendiéndose en esta parte porque quieren infligir más dolor. Entonces, empujando arriba para respirar y abajo. Entonces, una vez más siente la angustia lacerante del clavo rascando a través de los nervios entre los huesos de los pies. A medida que los brazos se fatigan, los calambres se extienden a través de los músculos, anulándolos en dolor profundo, incesante y palpitante. Con estos calambres viene la incapacidad de empujarse hacia arriba para respirar. El problema es que no te puedes mantener así mucho tiempo porque estás colapsando diafragma. ¿Sabe cómo es? Yo no sé cuántos aquí, cuando jugaban fútbol una vez, la pelota te pegó aquí y te sacó el aire. El problema no es que no puedes inhalar, no puedes exhalar. Ese era el problema de la víctima en la cruz. No podía exhalar. Y él tenía esta sensación cuando estaba ahí en la cruz. El aire puede ser inhalado, pero no exhalado. Uno lucha para levantarse con el fin de conseguir apenas una respiración pequeña. Finalmente, el óxido de carbono se acumula en los pulmones en el torrente sanguíneo y los calambres disminuyen parcialmente. Uno es capaz de empujarse hacia arriba espasmódicamente, para exhalar e inhalar el oxígeno vital. Entonces, después de mucho tiempo, hacen esto. Y cada vez están rascando los nervios y todo de su cuerpo. La gente tomaba 3 días para morir. No querían que murieran de un solo. Era una muerte lenta, lenta y lenta. ¿Tú te acuerdas lo que hicieron para que murieran rápido? ¿Te acuerdas lo que hicieron? ¿Qué hicieron con los ladrones? Quebraron las piernas para morir de un solo, porque venía la Pascua. Dice después, la víctima pasa horas con este dolor sin límites, con ciclos de calambres, torcedores y desgarradores de la articulación, con asfixia parcial intermitente y con dolor punzante mientras el tejido se desgarra de su espalda, lacerada al estar moviéndose hacia arriba y hacia abajo contra la madera áspera. Entonces comienza otra angustia, un dolor intenso que sale a la profundidad del pecho al llenarse lentamente el pericardio de suero y a comenzar a comprimir el corazón. ¿Cuántos se acuerdan lo que pasó cuando el soldado metió la lanza? ¿Qué salió? ¿Por qué no salió solo sangre? Por la acumulación de agua en esta fusión pleural. Y dicen que era un dolor insoportable, peor que todos los otros dolores, porque habían inventado la peor forma de morir y querían causar más dolor. Ahora ha llegado el fin. La pérdida de fluido en los tejidos ha alcanzado un nivel crítico. El corazón comprimido está luchando para bombear sangre que ahora es pesada y espesa dentro de los tejidos. Los pulmones torturados están haciendo un esfuerzo frenético para jadear adentro de unos tragos pequeños de aire. Uno puede sentir el escalofrío de la muerte corriendo por sus entrañas. Y por último, puede permitir que su cuerpo muera. Jesucristo, cuando te vio a ti, si tú hubieras sido la única persona sobre la faz de la tierra, Él hubiera dicho,
yo viendo hacia el futuro, voy a buscar el momento donde yo puedo morir y llevar todos tus dolores. Y para llevar todos tus dolores y todas tus enfermedades, yo tengo que buscar el momento en la historia del hombre donde inflige más dolor. Y escogió este momento. Jesucristo sufrió físicamente, pero su sufrimiento físico no fue nada comparado con su sufrimiento espiritual. Porque mira lo que dice versículos 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Es una cosa tener compasión y decir, yo voy a morir por el cáncer. Pero es otra cosa decir, yo voy a morir por tu rebeldía. Yo voy a morir por tu pecado. Acaban de matar a estos jóvenes en una escuela en los Estados Unidos ahora. No sé cuántos vieron las noticias. Jesús murió por eso. Él no solamente murió por el cáncer. Él murió por las rebeliones. Él murió por el pecado cuando estaba en la cruz. Y dice, molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Qué terrible. Leo siempre contaba una historia. Nos contaba una historia de un hombre que una vez, no estamos seguros si es una historia verídica, porque Leo tenía una gran imaginación, ¿verdad? Pero él dice que una vez un hombre tenía un poodle blanco. Dice Julio que fue un pomegranate, ¿verdad? Blanco, porque molestando a Estefanía, porque ellos tenían un pomegranate blanco. Pero fue un poodle blanco que había puesto en la cama de su pickup con una correa larga. Y dice que cuando estaba manejando hizo un giro brusco y salió el perrito al suelo y no se dio cuenta. Y dicen que después de manejar varios kilómetros llegó a su destino y encontró su perrito, una masa de sangre y carne molida. Y Leo siempre decía, ese te causa horror, ¿verdad? Pero Jesucristo fue esto y más. Eso es lo que pasó a Jesucristo en la cruz por nosotros físicamente. Pero este fue físico. Yo creo que lo que le hacía sudar gotas de sangre es lo que dice el versículo 6, o siguiendo con versículo 5. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Oye esto, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Claro, es difícil sufrir físicamente. Tomar tu cruz, probablemente no vas a hacer esto. Pero sufrir espiritualmente. ¿Tú te acuerdas la historia de Jesús en el huerto de Getsemaní? Y dice que estaba orando y dijo que pase esta copa. ¿Te acuerdas de esto? Y se haga tu voluntad. ¿Por qué estaba orando Jesús que no pasara por esta copa? Que no bebiera de esa copa. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Del sufrimiento físico? Terrible, pero yo creo que no fue por eso. Yo creo que fue por el sufrimiento espiritual. Dicen que esta condición donde estaba sudando gotas de sangre se llama hematidrosis. Y dice que puede pasar con personas cuando están bajo mucha tensión, mucho estrés. Están bajo tanto estrés que los vasos capilares pueden reventarse. Entonces eso se mezcla con el sudor. Y cuando estaba sudando, yo creo que estaba pensando, me va a hacer pecado mi papá. Yo me voy a hacer pecado. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, el perfecto, sin mancha, Cordero de Dios, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo siempre lo ilustro de esta forma. Digamos que esto representa mi vida y lo que tú ves aquí es una lista de todos mis pecados. Yo no sé, no tenemos suficiente papel aquí, ¿verdad? Pero se van a imaginar los pecados que cometí en unos días, ¿verdad? Aquí está. Esa es la vida de Jesús. Es una página blanca. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Eso es lo que pasó en la cruz. Jesucristo en la cruz hizo un intercambio contigo. Él tomó toda mi suciedad, todos mis pecados, todas mis rebeliones, y el Padre cargó todo sobre él. Por eso puedes entender que cuando Jesús fue colgado en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero la cuarta cosa que dijo desde la cruz fue, no Padre mío, porque me has desamparado. ¿Qué dijo? Dios mío, porque me has desamparado. Porque en ese momento de la historia, por primera vez y última vez, el Padre y el Hijo estaban separados.
Y muchos han dicho, por eso Dios apagó las luces. Porque cuando dijo esto había oscuridad de 3 horas. Y es probable que el Padre no quería ver a su Hijo hecho pecado. No quería que la humanidad viera a su Hijo inocente hecho pecado por nosotros en la cruz. Y fue separado de Él. Yo quiero ser lo que produjo la tensión y el estrés en el huerto de Getsemaní. Él no quería pasar por esta separación. Pero dijo, ni modo, se haga tu voluntad. Porque te amo. Porque te estaba viendo a ti. Y a ti, y a ti, solo pensando en ti cuando estaba colgado en la cruz. Él sufrió físicamente, espiritualmente, pero aquí es donde nosotros podemos identificarnos. Sufrió emocionalmente. Había un sufrimiento tremendo emocional. Y yo creo que es algo que pasa a nosotros cuando tomamos nuestra cruz. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es como que fue a guerra psicológica. En todo este proceso que estaba caminando, estaban burlando de él, no abrió su boca. A mí me impacta la ilustración que usa aquí, porque hace unos años vino un hermano de Nueva Zelanda que nos enseñó cómo usar el tablero. Se llama David Wilson. Y él había pastoreado ovejas en Nueva Zelanda. Y nos estaba enseñando muchas cosas fascinantes sobre las ovejas. Por ejemplo, no sé si tú sabías que las ovejas solo hacen balidos por 2 razones. Si encuentran comida o si tienen temor, si tienen miedo. Entonces, ¿sabes cómo matan las ovejas? Esa es la ilustración aquí. Lo que tienen básicamente es lo que se llama el cabrito Judas. Este cabrito gordo, chivada, ¿verdad? Todo bien. Ese es Judas, ¿verdad? Entonces todas las ovejas siguen al cabrito Judas. Entonces suben una rampa que tiene una cortina. Las ovejas no pueden ver lo que está al otro lado de la cortina. Entonces dicen que Judas primeramente pasa por la cortina y le da comida. ¿Y qué hace cuando recibe comida? Hace balidos. Y están pensando, hey, gordito, yo quiero ser como él, ¿verdad? Porque los cabritos hacen balidos también. La segunda oveja entra. Y en el momento antes de morir tiene miedo y hace balido. ¿Y qué piensa la tercera oveja? ¡Hey, más comida! Y van uno tras otro. No abren sus bocas en la marcha, solo antes de morir, igual a Jesús. Nunca abrió su boca hasta que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué tensión! ¡Qué estrés! ¡Qué sufrimiento emocional! Es una cosa que alguien te dice, tienes 5 meses para vivir. Eso es angustia, ¿verdad? Aflicción. Saber que el diagnóstico solo tengo 5 meses. Pero ¿cómo te sentirías mañana si alguien te dijera, mañana a las 8:37 p.m. con 12 segundos vas a morir de un infarto? ¿Cómo te sentirías todo el día? ¿Cómo será la aflicción? Las ovejas no saben lo que está al otro lado de la puerta, pero Jesucristo sabía y Él lo hacía por nosotros. ¡Qué tensión! Pero otro sufrimiento emocional que tiene que ver con nosotros es versículo 8. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es curioso porque cuando Felipe se acercó al eunuco para testificarle, estaba leyendo este pasaje. Es interesante porque esta parte no entiendo muy bien en el Antiguo Testamento. Por cárcel, por juicio fue quitado. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y ¿quién la contará? Entonces es interesante cuando vas a Hechos, tú ves lo que significa. Mire cómo lo dice, Hechos 8:32. Vas a ver que está citando esos 2 versículos. El pasaje de la escritura que leí era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila. Así no abrió su boca. Y note cómo explica esta parte de cárcel y juicio. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra su vida. Y yo voy a decir algo que para mí es el peor sufrimiento de Jesús después de lo espiritual. La injusticia. La injusticia es increíble. ¿Y cuánto nosotros sufrimos injusticia en esta vida? Y yo diría que es una de las cosas que más causa problemas entre las parejas, entre las familias. Es lo que produce muchos problemas en nuestro país con amargura, resentimiento, porque alguien recibe una injusticia y no puede superarlo.
¿Sabe cuál es la clave para superar la injusticia? Tomar tu cruz. Tomar tu cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, quebraron, por lo menos, violaron 15 leyes. 15 leyes. Y yo voy a la lista, no para que memorices la lista, no va a haber examen la otra semana, ¿verdad? Pero solo para que vean, yo quiero que te impactes con esto, no memorices todas estas leyes, pero yo quiero que veas las leyes que quebraron. Quebrantaron 15. Número 1, la detención fue sin la autoridad de la ley y por lo tanto ilegal. Detención fue sin una orden. Hoy en día se usa una orden de captura, no lo usaron. Anás, delante de lo cual Jesús fue llevado primero para ser examinado, era un simple político sin jurisdicción. Si te agarra la policía, no te lleva al alcalde. Ve lo que hicieron ellos, otra ley que violaron. El Sanedrín se reunió ilegalmente porque las leyes hebreas prohibieron dicha reunión por la noche. Nunca podían reunirse en la noche y lo hicieron en la noche. O durante la fiesta de la Pascua, otra violación. Jesús fue acusado primero de blasfemia, pero cuando estuvo delante de Pilato el cargo fue cambiado a la rebelión, sin previo aviso a prisionero ni a nadie. Jesús fue negado la oportunidad de obtener sus testigos, que habrían declarado en su favor. Ninguna persona podía ser declarada culpable en base a solo su propia confesión de culpa. Es lo que estaban tratando de sacar de él, pero no era permitido. Otra cosa, por lo menos 2 testigos eran necesarios para testificar en poder de un cargo contra el acusado. Y su testimonio tuvo que ponerse de acuerdo sobre todos los hechos materiales en cuestión. Su juicio fue un chiste. No era lícito concluir el juicio de un solo día. Prohibido por la ley. Otra cosa, hacía mucho tiempo los conquistadores romanos habían quitado del Sanedrín su autoridad para condenar a alguien a muerte. Ellos no tienen la autoridad para condenarle a Jesucristo. Un veredicto unánime de culpabilidad pronunciado el mismo día por la corte judía tuvo el efecto de una sentencia absolutoria. Así decía la ley del Antiguo Testamento. Los miembros del Sanedrín eran descalificados para juzgar a Jesús a causa de sus enemistad hacia el acusado. Es como hoy en día. Si te acusan y se dan cuenta que el juez te conoce, es tu vecino y te odia, ¿qué van a hacer con el juez? Si no le pagan, ¿verdad? Pero estoy hablando de la ley. O sea, violar la ley ahí también. El Sanedrín ignoró los méritos de la defensa de Jesús. Eso es lo más tremendo. Pilato, después de haber declarado 4 veces que Jesús no era culpable, ¿se acuerdan de esto? No es culpable. Es lo que dijo. De ningún mal, debería haberle dado la libertad en vez de entregarlo a la turba para que lo crucificaron. La condena de Cristo, la cual resultaron en su muerte, fue permitida sin un juicio legal de la condena. Ni hicieron esto. Y el Sanedrín, aunque era docto en la ley, ignoró todas las leyes existentes hebreas que protegían a los inocentes. Alguien me ha dicho que hay más leyes que quebrantaron y por el tiempo no voy a poner todas las leyes, pero yo quiero que entiendas algo. Tomar tu cruz es sufrir la injusticia. Si quieres el poder de Dios, ¿qué estamos hablando esta noche? Poder de Dios. Vas a sufrir la injusticia. Y el problema es cuando nosotros tomamos la justicia en nuestras manos. Y yo siempre cuando estoy hablando con una pareja que tiene problemas, porque cuando una pareja está peleando es porque alguien cree que el otro le trató injustamente. Yo siempre leo este pasaje aquí. Porque tomar tu cruz es seguir el ejemplo de Jesús. Dice de Jesús, pues para esto fuisteis llamados. Está hablando de este grupo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él cuando no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo siempre digo esto, te traten injustamente. Si puedes hacer algo con la ley, hazlo, eso es correcto. Pero aún con la ley no puedes hacer nada, habla con el juez. Jesús aguantó todo el sufrimiento y manifestó el poder de la cruz porque confiaba en el Padre. Es igual con nosotros. Tomar la cruz es confiar en el Padre. ¿Te puedes imaginar a Jesús colgado en la cruz? Leo en su imaginación, se decía que él solo podía imaginar porque podía haber llamado 12 legiones de ángeles. Un ángel mató 185,000 en una noche. Y Jesucristo está ahí en la cruz. Y él en su imaginación dice que Miguel está viendo para abajo. Porque Miguel es arcángel, él es el guerrero. Dice, no, Jesús, solo dinos la palabra y venimos y matamos a todos. Jesús no dijo nada. Bueno, yo entiendo, Jesús, no puedes hablar porque tu lengua es demasiado gruesa, porque has perdido tanto sangre. Si solamente levantas tu mano, vamos a venir
y no levantó la mano. Jesús, entendemos esto, no puedes levantar tu mano porque estás crucificado. Si solamente mueves tu cabeza, vamos a bajar y matar a todos. Y Jesús no hizo nada. ¿Por qué? Porque quería liberar el poder más radical en todo el universo, el poder de la salvación, y porque te amaba. Ese es tomar la cruz, es el sufrimiento, la injusticia. Pero esta historia termina bien. Hemos comenzado mal, mire cómo termina. La satisfacción de la cruz. ¿Por qué vale la pena tomar tu cruz? ¿Por qué vale la pena sufrir el sacrificio y el sufrimiento? Por cómo termina la historia. Mira cómo termina. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. A mí me impactan los detalles de la Biblia. Yo le he dicho, después de muchos años de estar vivo, yo tengo cero respeto por la gente que critica la Biblia. Porque estoy seguro de algo, no leen la Biblia. ¿Cómo me puedes explicar un hombre que vive en Jerusalén 700 años antes que nazca Cristo, diciendo, a propósito, un rico le va a dar su tumba? Sucedió esa profecía. ¿Te acuerdas lo que hicieron con la tumba de Jesús? Él no tenía tumba, ni tenía donde recostar su cabeza. Y un rico viene de la nada, José, y le da su tumba para cumplir con la profecía. Ese es un detalle increíble. Ahora puedes entender por qué los escépticos decían que este fue escrito después de la crucifixión. Demasiados detalles, pero fue escrito antes de esto. Mira lo que dice el versículo 10. Y con todo eso, con todo el sufrimiento, con todo el rechazo, con todo el odio, Jehová quiso quebrantarlo. Una pregunta. ¿Quién era el verdugo de Jesucristo? El Padre. El Padre. Solo piensa en esto unos segundos. El Padre. Si no te acuerdas de nada esta noche, por favor acuérdate de esto. Porque vamos a salir de aquí y olvidarnos de mucho de esto. Pero acuérdate de esto, por favor. Dios te ama tanto que quiso hacer todo esto porque quiere que fueras al cielo. Él te ama tanto que quiere pasar la eternidad contigo. Y cuando nosotros pecamos y dimos nuestra espalda a Dios, no puede arreglar el problema con una palabra. No puede decir te perdono. Él dijo, no, lo que yo quiero hacer, yo quiero quebrantar a mi hijo y hacerle carne molida y hecho pecado de todos los pecados más groseros, de todos los asesinatos, robos, violaciones. ¿Te puedes imaginar si sacáramos un niño de la cuna ahora? Un niño de la cuna. Y tomáramos todos nuestros pecados, solo nosotros aquí, los pecados que hemos cometido, lo que hemos pensado, las cosas terribles, y tomáramos todos nuestros pecados y los cargáramos sobre este niño. ¿Qué pasaría al niño? A su mente, a su corazón. No moriría en este momento, no se explotaría su corazón, pero Jesucristo era infinidad de veces más inocente que un niño. Y fueron los pecados de todos los malos de toda la historia. Y con todo eso, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Pero algo interesante aquí, porque dice Jehová quiso quebrantarlo sujetándole aparejamiento. Pero no es que Jesús no tenía alternativa. Porque lo más impactante es que el Padre quiso, pero el Hijo quiso. Porque dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. El Padre, yo quiero matar a mi hijo. El Hijo, yo quiero ser tu sacrificio. Tremendo, tremendo esto. Y usó la palabra expiación. Expiación es una palabra grande que usamos mucho, ¿verdad? Pero no es tan difícil de entender si piensas en la raíz de expiar. Es pía o pío, piadoso. En otras palabras, sin Cristo somos impíos. Y expiar es borrar las culpas, borrar los pecados para que seas piadoso. Eso es lo que hizo por nosotros. Y dice, yo me puedo imaginar a la Trinidad platicando. ¿Qué vamos a hacer para salvar a la humanidad? ¿Qué vamos a hacer? Y dijo el Hijo, yo quiero hacer el sacrificio. Y el Padre dijo, ok, yo quiero esto, porque yo amo tanto a la gente. Y Jesucristo murió. Pero ¿dónde está la satisfacción? Dice, verá el linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Si Jesucristo murió, ¿por qué dice Isaías que iba a haber linaje y vivió por largos días? ¿De qué es esto una profecía? La resurrección de Cristo. Cuando tomes tu cruz, sufrimiento y sacrificio. Pero ¿sabe que la satisfacción? Resurrección. El poder de resurrección. Es una vida nueva. Pero no solo una vida nueva. Mira lo que dice el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Jesús estaba satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Es interesante cuando tú ves la vida de Jesús. Porque cuando Jesús estaba en la tierra, da la impresión que anhelaba tener una familia. Hacía todo como una familia. Por ejemplo, cuando iban a comer la Pascua, ¿te acuerdas que hablaron con Jesús como si fuera el padre de familia? ¿Dónde vamos a comer? Y Jesús, yo creo que anhelaba tener una familia. Todo el tiempo quería tener una familia. ¿Te acuerdas cuando vieron su familia física? He aquí tu mamá y tus hermanos. Y dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesucristo tuvo que llevar su cruz para crear una nueva familia. La satisfacción no solamente una vida nueva, es una familia nueva. La mejor cosa de llevar tu cruz es una familia nueva. Y Jesús pasó por todo este sufrimiento. Quedó satisfecho porque Él creó una familia nueva con todo esto. Se puso los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál gozo? El gozo de ver su familia, el gozo de verte esta noche. Jesús nos está viendo y Él dice, valió la pena, valió la pena, valió la pena. Yo tengo hermanos y hermanas aquí, valió la pena. Qué bueno que hice esto para que fueras parte de mi familia. Claro, Él sufrió, Él se sacrificó, pero la satisfacción de tener una familia nueva durante toda la eternidad. Y dice, menospreciando el propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando estás sufriendo, piensa en esto, la familia nueva. Pero finalmente, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores. Habiéndole llevado el pecado de muchos, y tremendo esto, otra profecía, y orado por los transgresores. Los detalles, ¿verdad? Jesucristo llevó la cruz, tomó la cruz para crear una vida nueva, una familia nueva, pero una posición nueva. Jesucristo es el más exaltado en el universo porque tomó la cruz. Dice en Filipenses 2, y está en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual, por todo lo que sufrió aquí en este momento, Dios también le exaltó hasta lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando tú y yo tomamos la cruz, sufrimos, nos sacrificamos, pero el fin es exaltación eterna. La clave para sufrir en esta vida es tener un enfoque eterno. Esto cambia todo. Y Jesucristo podía aguantar todo esto porque estaba enfocado en el futuro. Vale la pena tomar tu cruz, hermano. Porque aunque hay sacrificio y sufrimiento al corto plazo, recibe la satisfacción de una vida nueva, una familia nueva y una posición nueva para siempre. Pablo decía, muero diariamente. Porque Pablo descubrió un secreto que ojalá que tú descubras. El camino a la victoria, el camino al gozo, el camino a la satisfacción, siempre pasa por la cruz de Jesucristo. Tenemos que ir ahí todos los días. Y tomando tu cruz, puede doler temporalmente, pero produce fruto eterno. Y termino con este pasaje. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que la historia de la cruz de Cristo no sea solamente una historia, que sea una realidad en tu vida. Que tome la decisión, Steve, todavía no estoy allá, pero yo quiero crecer en mi relación y yo quiero aprender este principio, negarme a mí mismo, tomar mi cruz para ver el poder de Dios, para ver el poder en la vida mía y en la vida de otras personas.
porque esa es la clave para cambiar el mundo. Yo oro por un avivamiento en nuestra iglesia de tomadores de la cruz, de portadores de la cruz. Personas que dicen, no importa lo que dice el mundo, porque el mundo me es crucificado y yo el mundo. Yo voy a tomar mi cruz. Oremos. Padre, gracias por Jesús y por su ejemplo. Y entendemos, Señor, que no podemos hacer la parte espiritual que hizo Jesús, ni la parte física que hizo Jesús. Pero te damos eterna gracias, Señor, por lo que hizo Jesús por nosotros para ser salvos. Lo que sí podemos hacer es tomar nuestra cruz e identificarnos con la parte emocional. Y yo te pido por cada persona esta noche que quizás está sufriendo dolor, o injusticia, o rechazo, o todas las cosas terribles que este mundo puede ofrecer, que les ayudes a cada persona a alzar sus ojos y ver a Jesucristo ahí en la cruz. Que nos des el poder para vivir esta vida, para glorificarte, Señor. Y si hay una persona esta noche que no te conoce, Señor, yo te pido que toques a su corazón para que pueda recibir todos esos beneficios de entrar en esta familia nueva. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.